Banca Mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En este Día de la Madre, acumula el triple de millas por tus consumos. Más información en www.pichincha.com. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 21 de mayo y algunas cosas que han hecho noticia, ¿no? La una es el tema de, encontraron inocentes a los dos hermanos de Isaías, pero hay que dejar claro, inocentes del caso de peculado. La misma sentencia dice que de ahí se pueden derivar otros delitos, que no se puede devolver lo incautado porque eso es una liquidación por los créditos de, valga la redundancia, de liquidez que les entregó el Banco Central y que a propósito alguien debería explicarnos qué se hicieron con todos esos bienes y en dónde están, porque incluso ahí había, yo recuerdo, me parece que incluso un pozo petrolero que no se sabía dónde estaba, pero había un pozo petrolero y algunas otras cosas, departamentos que ahora vemos en manos de otras gentes, oficinas, parqueaderos, en fin, algunas cosas. Luego está la sentencia absolutoria también al señor doctor Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Anticorrupción, lo cual no solo que era justo, sino que indispensable para que sigan trabajando. Y el tercer hecho es la votación de las comisiones a través de una moción de la formación de las comisiones legislativas de la Asamblea. Vimos algunas cosas ahí, varias tensiones, la tercera votación fue la que logró. Eso demuestra que hay, para algunos, hay una asamblea tan dispersa, pero al mismo tiempo una mayoría muy frágil, pero una mayoría que al fin y al cabo parece que va encontrando derroteros para superponer las cosas y sus legítimos intereses hacia lo que puede ser el periodo legislativo, ¿no? Hubo lágrimas, ya está con nosotros el señor asambleísta Fernando Villavicencio y estarán vía Zoom la señora asambleísta doña Vilma Andrade y el señor asambleísta Luis Almeida. Lágrimas, y uno se pregunta, ¿por qué llorarán? ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué le quitaron? ¿Qué no le dieron? Y sí puede ser un poco de folclorismo también, ¿no? Pero ahí hay un compromiso más bien político. La indignación que causa no me dieron a tal cosa, parece que no. Bueno, y también estaba el asambleísta con hambre, no sé si era por hambre que estaba también ahí sin querer votar, pero bueno. Al saludar nuevamente a Fernando Villavicencio, a propósito, 14 nuevos ministros ya designó el señor presidente electo Guillermo Lasso. Hasta aquí diríamos va conformando un equipo interesante y hay algunas críticas con algunos, pero así es esto, la política y la vida política es para que en los aciertos se les reconozca, a veces no siempre, pero en los desaciertos sí tengamos más oportunidad de decirles se equivocó y a veces por fin ahí está una, ¿no? Y bueno, así es esto. Nuevamente, Fernando, bienvenido, buenos días. Esta lectura que uno puede tener de lo que está pasando en la Asamblea, ¿habrá la suficiente, no sé si decir madurez, pero este suficiente compromiso político para mantener una mayoría que dio, y hay que decirlo así, un mensaje muy fuerte al elegir a doña Guadalupe Llori y a que la izquierda democrática, Pachacute, los independientes y creo hayan elegido una cosa más difícil
que la otra que sonaba 2 o 3 votos más y se hacía una mayoría. Bienvenido, Fernando, buenos días. Bueno, estamos en tiempo de elecciones, de cambios importantes, de símbolos que provocan alegrías, esperanzas y también lágrimas. La política es eso. Bueno, en la vida es así. Las derrotas generan eso. Pero yo creo que lo que ha pasado en el Parlamento es una victoria de la sensatez. Y es un viraje hacia un modelo de democracia en construcción, en recuperación, tras una década y media casi de gobierno de un solo partido, del gobierno de la lista que venía con huellas digitales de Carondelet, de las señales autoritarias que venían de un poder vertical. Yo he dicho ayer a unos colegas que estaban preocupados porque 2 días la Asamblea no se ponía de acuerdo para elegir las comisiones. 2 días. Claro, 2 días nos preocupa, está bien. Pero hemos pasado 12 años sin tener Asamblea. Literalmente. 14 o sea, entonces. Bueno, ¿no? 14. Una Asamblea de Montecristi que ensambló un modelo autoritario, excluyente, que rubricó derechos de la naturaleza que luego fueron pisoteados por los mismos autores de los derechos de la naturaleza. Hemos tenido mandos de una asamblea de 3 mujeres. Esas 3 mujeres fueron seleccionadas por un macho, por el macho de Carondelet, así, por Rafael Correa. Y se declararon sumisas. Y ese mando de esa asamblea provocó atropellos a diestro y siniestro. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, al menos es mi criterio, es una suerte de la política que también nace de una simbiosis, de una mixtura y de un gran tino y talento de Guillermo Lasso. Yo no estoy para... ¿Tú creerías, Fernando, que sí hay una mano del sea, presidente para definir cosas? Cosa que no sería malo si es que permite que los acuerdos funcionen y él decida que su propio grupo parlamentario sí te das cuenta que que esos compartimentos ideológicos del pasado, esos cuarteles que eran los partidos, un poco van quedando rezagados cuando la política se mueve en otras dimensiones. Hoy esa sociedad, esa ciudadanía que otrora era silente, hoy es una ciudadanía que actúa a través de redes sociales y otras formas. Y lo que hizo Guillermo Lasso fue eso, encender una luz y captar lo que la sociedad, lo que la gente sin partido, la gente que votó por él, mejor dicho, la gente que votó por él en contra de, para que no vuelva eso. Y Guillermo Lasso, luego de haber sido parte, según las versiones de 2 fuentes, tanto de Jaime Nebot como de Rafael Correa, luego de haber sido parte, creo, del acuerdo, de este acuerdo siniestro, a mi modo de ver, ¿sí? Él tuvo la habilidad y la oportunidad de decir no, esto no quiere la gente, voy a sacrificar mi gobierno, voy a entregar mi gobierno o voy a permitir que alguien secuestre o tome control de mi gobierno, porque controlar la asamblea es eso. Y lo que quería este pacto, que fueron derrotados, ¿sí?, el 11 de abril, era controlar la asamblea y a través de la asamblea incidir en la justicia, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Judicatura. Para avanzar, quiero saludar a doña Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. Bienvenida, Vilma, buenos días. Siempre la democracia como tal, y lo que nos acaba de decir Fernando, es más difícil, porque era más fácil. Alguien ordenaba desde Carondelet y usted vivió, alguien ordenaba y no había forma, incluso debatiendo, de que esto pudiese cambiar. Venían las cosas cocinadas. Ahora hay que darse el trabajo, como en democracia, de construirla, de consolidarla.
¿Cómo siente usted? Claro, para los ecuatorianos, para en general la gente, decían 2 días, como recalca Fernando, no, no encuentran un acuerdo. Yo decía ayer nomás, no importa si no encuentran, pero lo importante va a ser que encuentren ese acuerdo. Bienvenida, Vilma, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo también a la distancia, pues, a Fernando. Creo que el Ecuador ha demostrado realmente en la Asamblea Nacional madurez. Y hay que decirlo con claridad. La Asamblea, por su propia configuración, es muy compleja. Es muy compleja porque, aunque nos guste o no, hay una representación del 47% de votación en general en el país para el correísmo, y eso también se ve reflejada en la propia Asamblea. Pero yo quiero irme un poquito más allá, un poquito más atrás, porque efectivamente es la posición de Izquierda Democrática en la primera vuelta la que impide que el correísmo gane directamente también en la primera vuelta. Y eso hay que decirlo claramente porque los resultados son evidentes. Solamente en el distrito sur de Pichincha ustedes pueden observar cómo fueron las elecciones desde el año 2007 hasta la fecha. Fue un triunfo contundente realmente de esa fuerza política, y es en esta última elección que Izquierda Democrática alcanza el 25% de votación. Ya fuimos en el 2017 la segunda fuerza política con 14%. Hoy alcanzamos el 25% de votación. Y también hay que señalar lo que precisamente también en la propia conformación de nuestra bancada hemos tenido que declinar aspiraciones y planteamientos desde nuestros compañeros, desde de nuestros legisladores, justamente para declinar posiciones personales en aras de encontrar este acuerdo equilibrio que y acuerdo. Realmente. Una pregunta ahí es en llegar a consensos incluso dentro del partido. Ustedes tienen ya una sancionada, podríamos decir así, que ha sido separada de Izquierda Democrática. Hubo un tema muy fuerte ahí para decirle gracias por su militancia y su aporte político. Bueno, aquí hay que ser muy claros. Nosotros teníamos una resolución del Consejo Ejecutivo Nacional de no unirnos al correísmo. Y recordemos, y usted recordará que mi posición inmediatamente de que fuimos ya designados o ya, digamos, elegidos como asambleístas y ya se confirmaba mi participación como la tercera asambleísta más votada del Ecuador, yo manifesté que si queremos encontrar un equilibrio y no llegar a una polarización, nosotros no votaríamos por el correísmo. Eso se confirmó luego en el partido, y también se decidió de que no votemos por un candidato social cristiano. La compañera Amada García incumplió esa disposición. Lo que no estoy de acuerdo es la forma. No tenía que haberse dado el derecho a la defensa. Hay un debido proceso, pero bueno, este es un tema interno que habrá que resolverlo. Ella no es afiliada al partido, pero lógicamente que en su participación fue electa exactamente en la lista de Izquierda Democrática, y por tanto realmente eso sí, a mí al menos me incomoda, pero en todo caso porque hay una sororidad frente a una compañera del partido. En todo caso, creo que más allá de este hecho, lo importante, lo trascendente es que ayer se pudo también equilibrar la conformación de las comisiones. Ahí hay que decirlo, yo vengo de una militancia de partido y creo que no hay democracia sin partidos políticos, porque si bien ahora ha existido, de hecho, una confluencia de la opinión pública para moderar o para modificar un acuerdo, que lo han tenido, que ya se devela, que lo ha tenido también el propio presidente Lasso con Nebot y con Correa, hay que decirlo claramente, si bien eso moviliza en la Asamblea,
Lo que nos corresponde es justamente llevar adelante la conformación, la agenda legislativa, el tratamiento de los temas que le interesan al Ejecutivo y que, teniendo en cuenta que es colegislador y además el que define la política económica, tributaria y fiscal, entonces tenemos que trabajar en conjunto. Y aquí fue una demostración también de desinterés, yo diría hasta de renunciamientos de los partidos políticos frente a los independientes. Si usted mira la conformación de la comisión, se ha cedido grandes espacios a los independientes, porque uno que es independiente y que era tan importante su voto para confluir con los 70, condicionaron presidir comisiones importantísimas. Y entonces, ¿qué hemos tenido? Que entender que justamente hay que honrar los acuerdos y que hay que llevar adelante este proceso. Yo aspiro que no podamos seguir contando con los 70 justos. Francisco, eso no le hace bien a la democracia, eso no le hace bien tampoco a la Asamblea Nacional. No podemos ser presa de los independientes. Yo aquí quiero hacer un llamado precisamente para que en esta estructura que está conformada y que hay una representación del Partido Social Cristiano donde hay valiosos legisladores. Ahora mismo le veo a Luis Almeida y le saludo con mucho aprecio, y hay otros asambleístas que puedan confluir en algún momento también yo creo que con este consolidar llamado esta que mayoría. el Ecuador. Sí. Yo creo, más allá que la mayoría, ya por suerte las comisiones están conformadas solamente con esto, Francisco, sino que usted sabe, hay una coincidencia ideológica también en el Partido Social Cristiano, quienes defenderán ciertas posiciones, pero yo creo que le obliga al gobierno, y creo que eso es lo más relevante, a confluir en una suerte de equilibrio también en sus propuestas, porque esa es la conformación que tiene la Asamblea, y que espera el país también respondan a esa conformación las iniciativas de gobierno. Y ahí permítame entonces saludar al señor asambleísta Luis Almeida. Bienvenido, asambleísta Almeida. Usted tiene experiencia parlamentaria, no es que ha estado en las más fáciles, también le ha tocado estar en las más duras, así es que no le va, más bien esta debe resultarle una asamblea de concordia, pero uno lo que no entiende es que gente con experiencia, sobre todo de líder social cristiano, entre en un acuerdo o propongan uno que se desarma al final, como dice doña Vilma Andrade, en un acuerdo nada menos con quienes acababan de derrotar el 11 de abril. Y si bien obtuvieron ellos los votos del 47% de los ecuatorianos, no representan a ese 47%. Fíjese usted cómo el señor ex candidato presidencial que obtuvo esos votos ya no existe. No existe, no hay una opinión, no hay nada. Bienvenido. ¿Cuál es su lectura de esto, don Luis Almeida? Un gusto saludarle. Un abrazo para todos ustedes, a todos los oyentes de Radio Democracia, a usted, Francisco. Bueno. El micrófono, perdón, Luis. Ahí. Las cosas hay que mirarlas totalmente, no sectorialmente. El abogado Nebot ha hecho una explicación. Yo soy un hombre que actúo siempre con pensamientos universales, con acciones universales. No soy sectario ni soy celoso. Aprendí mucho en la vida a dejar de ser así. Por cuanto, vea, por ejemplo, ahora nuestra querida Vilma dice que no hay que ser presa de los independientes, pero sin embargo hemos hecho una unidad con los independientes. Yo no estoy diciendo nada en mal. Yo creo que la democracia siempre hay que fortalecerla, pero más allá de aquello, a mí yo podría también criticar a todos los otros, pero yo no me voy a poner en ese plano. Yo lo que tengo que decir ahora es que el país ya necesita la vacunación, el país necesita solucionar el problema económico, el problema de inversiones, hay que nuevamente traer harta inversión al país, hay que estimular de una u otra manera ese gran torrente económico que tiene que entrar al país, porque allí está el problema. La gente lo reclama ahora, no le importa izquierda ni derecha, a la gente le importa es comer, vivir, disfrutar, y a la empresa privada invertir, desarrollarse para que haya en el país bienestar. Entonces, vamos a ver quién está allí y quién no está allí. Yo estaré siempre
junto a todo nuestro país, a nuestro pueblo, nosotros estaremos en esa posición de apoyar todo lo necesariamente para salir de la crisis económica, y ahí veremos quiénes se opondrán, lógico. Nosotros prometimos bajar impuestos, nosotros prometimos reactivar, invertir en la agricultura, en las exportaciones, porque si no exportamos, ¿de dónde tendremos dinero? Ese es el gran problema, Francisco, en la cual usted conoce realmente. Luis, esta mano que le extiende Vilma Andrade, más por bien de la Asamblea, digamos, esta de decir, vean, esperemos que la mayoría no se quede estrictamente en la elección de las comisiones y de las autoridades, sino que responda ya desde de la esencia que es la legislatura. Dice, oiga, también el Partido Social Cristiano puede jugar un rol específico para que no dependa la mayoría de los independientes, como ha denominado Vilma Andrade, Luis. Eso sería lo deseable, ¿no? Pero a nosotros nos banquearon en todo. Mire usted, yo he sido 7 veces diputado de este país y a mí no me pusieron a presidir ninguna comisión que valdría la pena ayudar. Yo puedo ayudar en todas. Yo he sido 2 veces presidente de la Comisión de Justicia, 2 veces de fiscalización, una de modernización. Sin embargo, no importa, yo lo estoy reclamando, pero más allá de aquello, siempre hay que poner a la gente que de todas maneras algo de experiencia tiene o se ha distinguido en la lucha o se ha distinguido en la consecuencia. Entonces, yo sé que los independientes en un momento eso, vea, las libertades son así y hay que desarrollarlos. El partido, por ejemplo, ha perdido 3 militantes y nosotros no estamos llorando porque se nos fue tal o cual persona. Esos son los sentimientos de libertad de cada cual. Lógico, lo inmoral sería que compren la conciencia de alguien y eso no va a estar nadie de acuerdo, pero en democracia siempre tiene que haber este tipo de desarrollos. Conmigo cuenten en términos del progreso, en términos del desarrollo, en términos de lo que hay que construir por el país. Hay que construir por el país. Hace un rato dijo pues alguien ahí que hemos estado en las más duras. Sí, antes era la cosa más dura. Ahora, poca experiencia, que nos hemos demorado tantos días para conformar unas comisiones, cuando eso es muy rápido. Pero ahí yo sí quisiera que antes de volver donde Fernando, escuchemos lo que decía el señor, el líder del Partido Social Cristiano, el señor abogado Jaime Nebot, en las líneas estas que no había que romper para llegar a constituir la Asamblea. Cuando se trata de principios, no hay transacción. Cuando se trata de la patria, no hay rendición. ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? Y bueno, eso era un gran mensaje, nada menos que incluso usted estaba ahí, don Luis, llenando la 9 de octubre, los costados del Malecón 2000, en un discurso que uno veía, decía, sí, por este lado es el país que queremos construir. No es fácil. Y así, en cambio, lo decía, perdóneme, el presidente electo Guillermo Lasso. Un Ecuador donde no hacen falta caudillos para imponer su única voluntad a gritos. Un Ecuador donde el presidente sea, ante todo, el instrumento de esa voluntad ante el autoritarismo. Y esa es democracia. Democracia y más democracia. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Esas son las dos versiones de quienes, diría yo, derrotan al correísmo, a más de las otras que se han sumado en la Asamblea y que además ayudaron a esa derrota, Luis. Vea, nosotros estuvimos vivamente
ganándole al correísmo, ¿no? Nosotros estuvimos en esa posición y hemos estado y estaremos en esa posición. Vilma hace un rato dice las cuestiones parlamentarias son distintas. Yo también podría decir un sector de izquierda democrática estuvo con el correísmo y no me atrevo a decir aquello. Pero eso no es el problema. El problema es realmente fortalecer la democracia, realmente independizar el poder. Vea usted, tan independiente está en el poder ahora que ya los hermanos Isaías que están liberados. Bueno, esa es cuestión de la justicia, pero la justicia también hay que controlarla en un momento determinado cuando los desafueros se dan, y para eso hay los juicios políticos al Consejo de la Judicatura. Pero más allá de aquello, Nebot cuando decía que era cuando, se acuerda usted, nosotros defendiendo las libertades de opinión y de expresión en todo el país, y usted también, Francisco, enormemente en su lucha en favor de las libertades, había que hacerlo, lógico. Posteriormente le ganamos al correísmo, el 53%. Dura lucha nos tocó. A mí, por ejemplo, yo, un ex concejal de Guayaquil, me tocó en el Distrito 1, donde las cosas son más duras, los Guamos, la Febres Cordero, donde yo gané 2 asambleístas de 5 enormemente. La izquierda democrática por primera vez logra 1 en ese sector, y una buena chica. O sea, en realidad la lucha tiene que continuar, pero son momentos, son momentos. Yo soy uno de los grandes perseguidos del correísmo. A mi familia le pegaron en una empresa de mi padre, de mi madre, de Radio Morena FM, y nos clausuraron horriblemente. Allí la gerente general fue golpeada, mi hija que tenía 16 años en ese momento llegaba a ver a su madre, también fue golpeada, pero nosotros seguimos luchando contra eso, claro, y hemos estado firmes. Pero ahí entonces permítame ir donde Fernando y decirle, sí, no fue fácil para todos los 14 años, porque incluso con el señor presidente Moreno, él con habilidad para unos, un poco dejándose llevar para otros, ha gobernado también con el correísmo que ha estado en la función pública, que no ha salido de ahí de estos 14 años. Bueno, esto que dice Luis Almeida, estamos aquí para trabajar. Vilma dice, lo que parece pesa en esta mayoría es el rol que pueden jugar los independientes, y Fernando, experiencia de hacer ese seguimiento de, entre comillas, independientes, no es fácil también. En eso tiene razón doña Vilma Andrade, Fernando. Bueno, creo que amerita una precisión del concepto de independientes. Exacto. Tal vez es uno de los bloques más importantes y el que actuó casi de forma única, sin problemas. ¿Por qué son independientes? Porque provienen en su gran mayoría de procesos locales. Hay asambleístas que vienen, como mi colega de Chimborazo, de un proceso local. Entonces, en el Parlamento no puede unirse. ¿Con quién se va a unir? Aparece como independiente, pero no es un independiente. Viene de un proceso de tiene un movimiento local. Claro, en mi caso, en el caso de los 2 legisladores que ingresamos por Alianza Honestidad, que es de Diego Esparza de Zamora Chinchipe y yo como asambleísta nacional, no podemos considerarnos independientes. No. Pero para actuar tenemos que coincidir. Ni siquiera yo soy parte de un bloque. Coincidimos en las propuestas y en los acuerdos y en los consensos que se necesitan en asamblea. Y en eso sí soy absolutamente claro. O sea, conmigo no hay pantones de color, ¿no? Lo mismo que Luis. Con Luis Almeida y otros socialcristianos hemos sido víctimas de la persecución del correísmo y hemos peleado juntos en la calle y en otros espacios. Y eso a mí me duele. Yo jamás voy a votar por mis verdugos. O sea, jamás, Luis, jamás. Aquí yo no voy a pensar 2 veces en eso. ¿Qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego es un tema ético y moral, de moral pública. Voy a hacer este recuento a ver cómo queda, periodísticamente, si me permiten. En septiembre del año 2020, gracias a una investigación periodística de este periodista, Arroz Verde,
se levanta el juicio penal más importante del siglo. Así lo ha dicho la prensa. La Fiscalía califica judicialmente a Rafael Correa como el líder de una estructura criminal. No son mis palabras, es la palabra de la fiscal Diana Salazar. El instrumento. 10 jueces de Corte Nacional, jueces de la misma Corte del correísmo, sentencian a Rafael Correa y a 19 ciudadanos, exfuncionarios y ejecutivos de compañías a 8 años de prisión por el delito de cohecho. ¿Qué es esto? Que el poder central del país pedía dinero a las compañías contratistas a cambio de la firma de contratos y que esa plata iba a financiar las campañas electorales. O sea, una estructura realmente terrible. El 5 de mayo, y eso es importante, Luis y Vilma, el 5 de mayo del 2021, la Corte Nacional de Justicia solicita a la Interpol que ubique al prófugo Rafael Correa Delgado. Y el 6 de mayo, un día después, los líderes del Partido Social Cristiano se reúnen con el prófugo que está siendo buscado por la Interpol y por la policía del Ecuador. O sea, si uno pone esta narrativa, esto ofende, esto duele y provoca lágrimas. Incluso hay un artículo del Código Orgánico Integral Penal que se les podía aplicar a quienes obstaculizaron el cumplimiento de la justicia, porque estaban reunidos vía telemática con un buscado por la policía y por la Interpol. Y ayer la Corte Nacional de Justicia inicia el proceso de extradición. Es decir, estimados amigos, estaban reunidos con un extraditable. Este término es muy interesante en la historia de Colombia. Así las cosas, lo que hizo la Asamblea, lo que hizo la Alianza Pachacuti, y en eso saludo el trabajo de Izquierda Democrática y la Alianza, y del presidente Lasso, es poner cada letra y cada verbo y adjetivo en su sitio. Si el 11 de abril Guillermo Lasso ganó, porque Luis, seamos sinceros, Guillermo Lasso no gana con los votos socialcristianos. Guillermo Lasso gana con los votos de Izquierda Democrática, con unos votos de Pachacuti, con los votos de la ciudadanía. Es más, me atrevo a decir que en Quito y en la Sierra, el Partido Social Cristiano no le hizo mucho favor a Guillermo Lasso. Es la Sierra, es Quito. Quito le da el poder a Guillermo Lasso. Y ahí tiene toda la razón Vilma Andrade. Es la fuerza que levantó Herbas en Quito, en el sur de Quito, los ciudadanos. Yo estaba esperanzado, Luis, a que podamos ustedes y nosotros juntos, las víctimas del correísmo, unirnos. Es más, yo creo que este es el momento. Ya no te dieron la presidencia. Yo incluso quería que te den la presidencia de la Comisión de lo Laboral, porque creo que has hecho un gran trabajo antes. Pero estamos ahí, todos. Ahora 2 comisiones preside el correísmo. Luis, yo voté por Ronnie Aliaga al Consejo de Administración. Yo voté. ¿Por qué? Porque aquí no es un tema de odios, es un tema de legitimidad y de justicia. El partido correísta, se merecía un puesto en el CAL. Igual voté por la señora Lucía González, vieja correísta, voté para el Comité de Ética porque creo que UNES se merece estar en el Comité de Ética. Es decir, aquí no hay venganzas. Y si yo estoy en la Comisión de Fiscalización, es porque un sacerdote tiene que dar misa en una iglesia, pues. Sí, claro. Bueno, también lo puede hacer, también lo puede hacer afuera, pero... También, sí, bueno, campo abierto, a campo como abierto. se dice, ¿no? Pero bueno. Pero Vilma, esto que acaba de decir Fernando, que tiene que ver con la política real, con la vida diaria, con interpretar, porque a veces parece que los que hacen política, y yo siempre saludo a la gente que da su tiempo, que entrega parte de su vida para el quehacer político. Porque aquellos que no se mojan el poncho, que no se tienen ni siquiera cómo criticárseles porque no han hecho nada,
esos no tienen derecho a veces. Pero si gente, ustedes tres han hecho cosas que se les puede aplaudir, que se les puede criticar, y esa es la vida diaria. Vilma, ¿cómo construir entonces un país donde no esté ese cálculo y el desprendimiento? Claro, a veces es más fácil entre dos, como dice Fernando, o a veces será solamente él, es más fácil una decisión. Pero construir esto, que no se atomice, que no sean los grupos parlamentarios casi cantonales. ¿Se puede, Vilma? ¿Esta asamblea podrá construir eso? ¿Ustedes están dispuestos a eso, como dice Luis? Bueno, cuenten con nosotros en estas cosas. Yo aspiro realmente, Francisco, que eso se vaya consolidando. Yo creo que la conformación de las propias comisiones en las que yo veo que en el caso de Luis Almeida está en la comisión laboral, una importantísima comisión de derechos de los trabajadores y seguridad social. Sabemos la problemática que existe en la seguridad social y hay que enfrentarla y hay que buscarle sostenibilidad y hay que buscarle cómo damos forma y cambios a esa entidad. IESI, BIES, ISPOL, ISFA, esas entidades necesitan realmente del compromiso de todos los ecuatorianos. Y veo en general en las comisiones, yo le debo decir, yo estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, que cabe señalar que es la comisión que mayor propuestas legislativas llevó en el periodo que concluimos, y que es relevante su participación porque ahí está enfocado todo lo que va a ser el desarrollo productivo del Ecuador. Ahí está el compromiso que debemos asumir para con los emprendedores, con los campesinos, pues con los microempresarios. Ahí está el sector turístico, los sectores estratégicos. Esa comisión está configurada realmente con una amplia participación. Están de Pachacuti, independientes, está el Partido Social Cristiano, está UNES, está Izquierda Democrática y está un independiente que la preside. Y yo soy la vicepresidenta de esa comisión. Fíjese usted que en ese momento, ya ayer que configurábamos justamente la comisión, hemos llegado a determinar claramente líneas de trabajo, compromisos y objetivos claros y tendremos que ponernos ya a trabajar. Yo creo que el ejemplo de esa comisión, que yo veo que se ha dado en varias comisiones, va más allá del discurso que esté en el pleno de la Asamblea, va con los compromisos que efectivamente tengamos que hacer. Y aquí yo le debo señalar que las comisiones no pueden ser de alguna forma desde el escritorio. Tienen que trabajarse en los sectores en los territorios, donde están las problemáticas y donde están las soluciones. Si vamos a tratar, como de hecho está quedada una ley de artesano, una reforma a la ley de artesanos, la ley del turismo y otras leyes, tenemos que ir a los sectores precisamente donde están las organizaciones para de esa manera en forma conjunta impulsar esas normas. Creo que ahora mismo que este paso relevante, importantísimo de definir las comisiones, da cuenta también de un compromiso de quienes estamos siendo parte de este acuerdo. Y creo que ahí, en aquellos asambleístas que no fueron parte, digamos, de estos 70 votos, están participando en las diferentes comisiones y tienen un compromiso con el país. Pero ahí hay un tema, Vilma, que sí llamó la atención, que ya teniendo la presidencia Pachacuti tenga un vocal en el CAL y no el Partido Social Cristiano. Esas partes, por ejemplo... Mire, yo también señalé eso. Yo creo, yo coincido, Francisco, porque, o sea, hay un bloque de 16 asambleístas. Entonces debería haber tenido. Yo no estuve en esas negociaciones, pero creo que fue un error no haberles dado ese espacio. En todo caso, ahora mismo en la conformación de las comisiones están en importantes comisiones. Yo creo que ahí se aspira realmente a que podamos demostrar el trabajo y el compromiso, la convicción que tengan de dar respuesta a las familias ecuatorianas. Las familias ecuatorianas están sufriendo graves problemas. No quieren vivir del discurso, no quieren hablar solamente de lo que vamos a hacer en contra de o favor de él. No, quieren que solucionemos los problemas de la vacunación. Eso es fundamental. Sin vacunación no hay reactivación económica. Hay que cambiar el modelo de fiscalización. Yo aprovecho que está aquí quien preside esa comisión, a Fernando Villavicencio. Él ya se va a encontrar con la
dura tarea y las limitaciones, porque tenemos desgraciadamente una constitución hiperpresidencialista que ha castrado las acciones fiscalizadoras a la Asamblea. Solo podemos hacerles a los ministros o rango de ministros y claro, presidentes, vicepresidentes y de los diferentes organismos de control. Y también se puede hacer el control político solamente un año después de que haya concluido la gestión. Y yo le pongo el ejemplo y espero que Fernando pueda hacer esos cambios desde la comisión, pero claro que tiene que ir a la ley orgánica, a la función legislativa. De nada sirve que censuremos, como lo hemos hecho a la ministra Espinosa de Salud, al ministro Ceballos, y que siga el mismo sistema de salud totalmente colapsado, discrecional, ineficiente, no técnico. Eso no puede ser. ¿Qué hemos ganado si siguen solamente quizás en el argot popular, cortando cabezas, cuando el sistema como tal de salud, y para el ejemplo, el organismo en el tema administrativo y financiero sigue siendo igual? Creo que hay que darle un giro completo, y lo he dicho desde mi campaña, a la fiscalización, así como la legislación participativa, trabajar con la gente, también en la fiscalización tenemos que ir a un compromiso con el gobierno, que el ente que ha sido regulado, que ha sido controlado y que ha sido censurado en la Asamblea, tiene que cambiar el modelo de gestión pública, porque si no, seguirá siendo ineficiente, y el único problema que lo tienen son los ciudadanos, porque no gana el ecuatoriano de que se le censure a un ministro. ¿Qué gana el ecuatoriano cuando sigue siendo a veces no solo que se le censura, se le puede enviar a la cárcel si es por delitos, Vilma, ¿no? En eso sí, la tarea fiscalizadora, sí. Pero tampoco se podría decir, censuremos a alguien para que cambie el proyecto del gobierno, o sea, sí, y el pedido está. Está equivocado, sí, solamente con eso. O sea, si vemos que la gestión pública está mal, también tiene que conllevar la fiscalización cambios fundamentales para que le demos respuesta a las familias, a la gente, que es lo que espera de la Asamblea. Muchísimas gracias, Vilma. Sabemos que tenía otra, pero si nos puede acompañar mejor. Luis, aquí hay dos cosas. La una que es, el país votó por esto, no es que se quiera excluir a nadie, y usted ha dicho aquí es el espacio para todos, pero ese diálogo con nada menos que con el propio expresidente Correa, que como dice Fernando, está sentenciado, está siendo buscado, sí dio un golpe, y esa visión que han dicho, se puede hacer una mayoría, y claro, y de pronto ese grupo comienza a hablar de una comisión de la verdad, o sea, a poner en duda todo lo que el país ha sentido. Eso, créame, Luis, que fue un golpe para todos. ¿No sintieron ustedes que ese no era un buen paso? ¿No dialogaron sobre este tema, Luis? El micrófono, por favor. Las cosas tienen que ser bien planteadas. Permítame solamente despedirme y agradecer por la entrevista a Radio Democracia, Francisco, Fernando y Luis. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias también. Oiga, Francisco, en las cosas hay que hacerlas en análisis generales, concretos y completos. Mire, yo soy muy amigo de Guillermo Lasso. Yo estoy invitado y participo en el Partido Social Cristiano, y como tal, pues tengo un agradecimiento con el partido. Pero cuando empezó esta campaña, nosotros teníamos un candidato presidencial, una candidata posiblemente, que era Cristina Reyes, y iniciaron todos con el 6%. Nosotros hicimos un esfuerzo grande a que esté casi al 20%. El señor Eva fue un fenómeno, sí, en la segunda vuelta, que rescató a la izquierda democrática. Porque las encuestas que yo veía hasta ayer no sacaban ni un diputado en todo el país. Hervas, que es un hombre que interpretó bien las cosas, hizo subir. La gran lucha de Fernando Villavicencio personalmente le permitió estar en el Parlamento Nacional. Muchos de nosotros quizás también por un liderazgo personal, pero el tema no va por allí solamente. Si usted me dice así, le están echando solo la culpa al Partido Social Cristiano y a Nebot, pero también estuvo con el presidente
Guillermo Lazo. Perdóneme, mi querido Francisco, lo han dicho todos. Entonces, si nos arrepentimos de aquello, que eso es lo que pasó, entonces debieron haberse comunicado. Me parece no político hacer esto en este momento. Vea usted que yo debería odiar enormemente y dañar mi sangre y mi alma con el correísmo. Yo hasta lo puedo perdonar. Lo que no voy a hacer nunca es olvidar, que es otra cosa muy distinta. Pero en mí no habrá venganzas, mi querido amigo. Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es preocuparnos no de la distribución de los cargos y canonías. Por eso yo le pregunto y le digo, en un momento determinado, ahora que Pachacuti, uno de los dirigentes, dice que solamente el acuerdo fue legislativo, que vamos a ver, nosotros no estamos de acuerdo con las inversiones, que hay que controlar o dejar sin efecto ciertos tipos de minerías. ¿De dónde va a sacar la plata el presidente Guillermo Lazo para poder reactivar este país? Preguntas solamente. Y yo no me pongo en el plano de querer destruir o sectarizar las cosas. No, señor. Nosotros somos constructivos. Yo, en mi caso, soy muy constructivo, pero es importante saber esto. Nosotros no somos la mala de la película. Nebot no es que se enamoró del señor Correa en ningún momento. Todos estaban de acuerdo. Las tres grandes fuerzas del país. ¿Para qué? Para evitar que haya una especie de bloqueo. Y le voy a decir a usted, Francisco, grave si esta intervención, la suya, la mía y la de todos. Cuando vengan las cosas más duras, vamos a ver pues, si está Pachacuti con nosotros. Vamos a ver si está un sector de izquierda democrática con nosotros. Vamos a ver, lógico, ahora sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, sí señor, pero el país quiere otra cosa. No solamente la vacunación, que yo lo dije, y la reactivación, quiere felicidad. Y la felicidad se la logra haciendo un buen gobierno. Luis, y nuestro gobierno, el gobierno de los ecuatorianos, Luis, no había un compromiso, ya. No había un compromiso para construir una mayoría distinta, porque justo si estábamos cambiando una mayoría distinta en donde sea, es más difícil. Y ustedes con la experiencia que tienen saben, es más difícil con más gente. Es menos difícil si entre dos líderes se juntan y dicen esto es lo que vamos a hacer. Eso es mucho más fácil. Francisco, pero estaban juntos. Pero y ahí le pregunto, ¿había otras cosas adicionales además de la Comisión de la Verdad? ¿No hay que alguna gente vinculada al Partido Social Cristiano haya tenido negocios en conjunto con el correísmo? ¿Puede pesar eso? Le pregunto a usted que siempre ha sido crítico. De eso no le puedo decir yo, como también hay muchas cosas de comentarios que, por ejemplo, el esposo de Vilma estuvo siempre vinculado al IES. Ese tipo de cosas a mí no me gusta entrar porque esas cosas son horribles. Pero puede generar un buen debate y una aclaración. Sí, está bien, pero yo le quiero decir que si fuese así, entonces, porque yo tengo una cuenta en el Banco de Guayaquil, entonces hubo un negocio con Guillermo Lazo. No, vea, ese tipo de cosas puede que sí y puede que no, pero ese no creo que sea el problema. El problema es haber hecho bien las cosas hablando. Yo creo que allí está el punto de quiebre, Francisco. Si Guillermo no quiso que ya se haga esto, pese a haber hecho las conversaciones en principio, debía haberle dicho, oye, me parece que nos equivocamos, yo creo que no debemos seguir con esto, debemos seguir de acá. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fue al revés. Oiga, yo no quiero entrar en esto porque me pueden interpretar como que yo estoy en contra de Guillermo Lazo y no estoy en contra de Guillermo Lazo personalmente. Eso queda claro. Pero yo quiero decir este tipo de cosas, porque la verdad siempre tiene que primar. Oiga, Nebot es un hombre brillante, es un hombre que no está en la posición. Al partido le había dicho, vea señores, a los dirigentes, nadie aquí va a estar pidiendo nada, todo esto es correcto. ¿Para qué? Para que se haga un buen gobierno, mi querido amigo. Ahora todos le echan la culpa a Nebot como que si Nebot es el ogro, y no es verdad. Allí estuvieron todos juntos. ¿Se arrepintieron? Sí. Y que debieron haberse arrepentido todos. También es verdad. Pero, señor, fue una decisión, claro. No hay que y hay lo que dice Fernando, sí. Pero claro, el presidente Lazo que estuvo, se arrepintió, como dice Fernando, y buscó otras salidas.
gente como Luis, que tiene experiencia, van a trabajar. Y él dice, vea, no estoy en contra de Guillermo Lasso, pero estas decisiones políticas se las debe tomar en acuerdo. ¿En qué nomás fallaron? Tampoco, no es criticable que el presidente Lasso, a mí se me pone una cosa muy pesada, de que haya aceptado sentarse a conversar con quienes le dijeron todo lo que le dijeron. No solo de Bélgica, Luis decía, vean, se dice también tal cosa, o porque yo tengo una cuenta en el banco, he hecho negocios con él. Bueno, a Lasso sí le dijeron que porque abrieron una cuenta ahí era culpable de un montón de cosas. El presidente Lasso conversó contigo, te dijo, oye, tuve que ir, o esta es una posibilidad, y después encontraron que no, porque eso sí vale la pena tener una cosa clara, Fernando. A ver, hay novias de pedigrí, de alcurnia, que se quedan en la iglesia vestidas de novia. Y alborotadas. Y eso es parte de nuestra historia. Es decir, el ser humano puede tomar decisiones a tiempo para salvarse de un error. Hay un meme bonito que circula en redes sociales que dice que, claro, estaba el abogado Nebot, estaba el extraditable ahora Rafael Correa y también Guillermo Lasso. Entonces, pero llegó justo al infierno, cerró la puerta y Guillermo les dejó ahí. Bueno, esta decisión del presidente Lasso, a quien respalda mi amigo Luis Almeida, esta decisión del presidente Lasso es la decisión que toma un ciudadano, ¿sí?, presidente electo, con todas las cartas, claro, con la información que hoy se mueve muy rápido. Hoy no estamos, Luis, como hace 20 años, hoy estamos en un mundo digital rapidísimo, y los ciudadanos que no son de los partidos y que son los que votan y son los que construyen la política del día a día, al menos acá en la capital de la República es así. Aquí hay un ejército de ciudadanos que no perdonan, que no perdonan, y eso es lo bonito de Quito, no perdonan. La capital de la política. Y claro, como que se recupera. Yo cuando hablo con el presidente Lasso, ¿sí?, porque apoyé en campaña, y eso lo sabe todo el país, la segunda vuelta yo me la jugué solito, o sea, porque eso es lo que soy, ¿sí?, con mi trabajo. El presidente me llamó y porque yo le dije, oiga, presidente, como que vea, piénselo bien, no vaya a la iglesia. O sea, no vaya a la iglesia. Ese bautizo no es... No vaya a la iglesia. Ese matrimonio le puede costar. Porque mire lo que está pensando la gente, mire lo que está diciendo, mire lo que están diciendo los ciudadanos que votaron por usted. Claro, unirse con cualquiera. O sea, pienso yo que si el partido correísta no hubiese tenido a un personaje como Rafael Correa en esta condición judicial, podía haber sido otra cosa. Pero reunirse con un extraditable sí realmente es complicado. Al menos en Quito eso es complicado. Y Quito, yo no quiero decir nada más, pero Quito le dio la victoria. La enorme votación de Quito a favor de Guillermo Lasso desequilibró todo. Ahora, en este punto estamos. Tenemos autoridades en la Asamblea, Luis. Y tenemos una pluralidad que antes no hemos visto. O sea, ahora es más bonito, o sea, que se puede conversar. ¿Sí? Antes venía ya todo con la huella digital de Alexis y de Rafael y la botellita de champán para festejar. Ahí les mando, estos son los que van a manejar. Así están las comisiones, así se enviaba desde Carondelet. Ahora es distinto. Y saludo que sea distinto. Lo que hay que cuidar es esta frágil mayoría. Y yo sí creo que el próximo gran paso debe ser que el Partido Social Cristiano, o al menos asambleístas como Luis Almeida, no digo que se pasen acá, él está acá. Él está acá. O sea, yo, porque sé que está aquí, pues está con... Por todo lo que ha dicho, por supuesto, está en un proyecto de país. Por supuesto. O sea, quienes hemos vivido, y él con mucha más experiencia que yo, estamos acá. Cuando digo acá, digo en este espacio de construcción de una alternativa. Voy a decir algo que no me corresponde, pero que les he escuchado a los líderes de Pachacuti, y que es muy importante. Yo les he dicho, yo voté por Salvador Quispe y luego voté por Guadalupe Llori, sin haber hablado con ellos. Y les dije, y dije públicamente, creo que este es el momento del movimiento indígena.
¿sí? Porque jamás en la historia el movimiento indígena había llegado al 19%, y eso ellos dicen con fraude, ¿sí? Estamos hablando... Pero el éxito actual nunca claro, lo había tenido. Nunca. Entonces tienen un bloque potente en la Asamblea. Responderán y a yo las creo que por un expectativas. peso ético, moral y de historia, los pueblos y nacionalidades indígenas se merecen liderar la primera función del Estado. Este es el reto más importante de la historia de los pueblos y nacionalidades, Luis, y contrariamente a lo que piensan otros que están votando ese discursito viejo, no, es que ellos son los que van a calentar la calle, pues ¿saben por qué? ¿Por qué siempre ellos han calentado la calle? Porque nunca les han incluido en el poder, pues. Han sido excluidos 200 años. 200 años excluidos del poder. Y ahora es la primera vez en la historia. Yo le decía ayer a Guadalupe Llori y a Lourdes Tibán, que es una lideresa histórica del movimiento indígena, le decía, esta es la oportunidad para que el movimiento indígena ahora caliente la propuesta. Ponga a hervir la propuesta y van a ver que la calle no se va a calentar. Es que yo tengo una gran esperanza, Luis, de que el movimiento indígena, los pueblos y nacionalidades, Izquierda Democrática y los aliados, van a levantar una propuesta para facilitar que el gobierno del presidente Lasso pueda hacer un buen gobierno. Yo escuché esto, ¿no? Yo escuché esto a un líder del partido de Pachacuti, que le planteaba a Guillermo Lasso lo siguiente: presidente, antes de enviar cualquier proyecto, ¿por qué no conformamos una mesa intermedia, una mesa de tránsito, donde podamos nosotros y ustedes, ¿sí?, afinar un poco antes de que vaya al Parlamento? O sea, a mí me parece muy saludable. En función, y con seguridad en esa mesa estará Luis, pues. Claro, pero por favor, ahí Fernando, hay dos temas que han sido lanzados, Luis. Y es esto de que ojalá el Partido Social Cristiano pueda un poco entregar esta construcción. Pero sí vale la pena resaltar, y yo espero que esté a la altura también, como plantea Fernando, el movimiento Pachacute, que como consecuencia de este éxito electoral, que el señor doctor Yacu Pérez ha dicho, conmigo no cuenten, deberíamos tener una línea ahí casi impoluta. No, revisen quienes llegan en Pachacute y van a ver que no es una línea impoluta, que están haciendo política. Luis, hay esta posibilidad entonces de construir, no de calentar las calles, y de valorar que el Ecuador es esto que tenemos. Nosotros no estamos calentando la calle ni vamos a calentar la calle. Pero decir hace unos días que hay que hacer una comisión para analizar las elecciones últimas y que por qué Yaco quedó en el puesto que quedó, eso es ya como decir el presidente de la República no es Guillermo Lasso. Quitarle legitimidad. Eso no se olvide, Francisco. ¿Ya? Eso, bueno, sí, pero eso es como decir usted no es el presidente, le están diciendo a Guillermo Lasso. Y eso tampoco es así. Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta. ¿Y por qué no entró el movimiento Pachacuti? Por algunas circunstancias, Nuevo estaba en otras situaciones, no tenía la fortaleza estructural para poder llegar. Esa fue la verdad. Por lo tanto, hay que precisar esto. Tercero, aquí hay muchas cosas importantes que hacer. Yo creo que al interior del Partido Social Cristiano no hubo la suficiente, no digo en el líder Jaime Nebot, que él no estaba encabezando como se dice, el liderazgo en formar un buen acuerdo en la Asamblea Nacional. Yo propuse que lo hagamos con Pachacuti. Y a mí no me da miedo, ni me da vergüenza, ni me apestan los indígenas, de ninguna manera. Pero todos los otros decían que no. Entonces, y vea usted ahora las consecuencias. Ha sufrido un golpe terrible Pachacuti, porque el líder que podía tener una buena opción para el próximo periodo es Yacu Pérez, que inclusive empresarios medios y grandes del Ecuador ya estaban apoyando a Yacu Pérez. Vean ustedes. Entonces, aquí las cosas hay que hacerlas bonito, hay que hacerlas muy bien para que el Ecuador prospere. Si no, el Ecuador no va a prosperar. Aquí hay que dejarse ya de incendiar cosas y de meterle fuego a las cosas, porque eso va a terminar ¿en qué? En que intentarán destruir a Nebot y Nebot va a salir volando, va a salir actuando. Entonces, con esa actitud no podemos
construir. Y yo le puedo decir una cosa desde el punto de vista dialéctico del análisis. Hay que sumar, hay que ceder, sí señor, hay que disculparse, hay que pedir disculpas y hay que autodisculparse uno también, porque el país merece mejor suerte, nuestro Ecuador merece mejor suerte. Por eso yo estoy desde hace 2 semanas diciendo, vamos a tener que comenzar a cumplir lo prometido, porque yo también lo prometí. Yo también prometí el libre ingreso a la universidad, yo también prometí bajar impuestos, yo prometí hacer una serie de cosas que necesitamos hacer para que el Ecuador prospere. Y también después el presidente electo, don Guillermo Lasso, vino y aceptó otras propuestas de los otros sectores indígenas que también son valiosas, pero que en definitiva, si estamos con la actitud sectaria, yo creo que ese es el problema, que no soy yo el que la estoy diciendo, yo solamente lo estoy analizando. Sí. No, y queda claro eso, y les voy a pedir a los dos para concluir este diálogo, que si se puede dar así, como se ha dado aquí, creo que la Asamblea puede, en medio de todo, no va a ser fácil, pero en medio de todo dar respuestas efectivas. Fernando, el lunes ya presidirás la Comisión de Fiscalización, un calendario. Luis irá a la Comisión de lo Laboral. Hay que hacer un calendario. Luis y Fernando no necesitan presidir, a veces uno dice, las comisiones. Van a poner con su voz los calendarios de lo que hay que hacer, y si no, van a recurrir a la ciudadanía. Y créanme que por primera vez veo una ciudadanía dispuesta a hacerles el seguimiento, Fernando. Sí, eso es. Yo estoy bonitamente condenado a hacer mi trabajo y hacerlo bien y con pasión, como siempre lo he hecho. Ahora es otra cosa. Desde el periodismo hice algo. Ahora tenemos que hacerlo juntos y con toda la normativa. Me toca ajustarme a eso. Tampoco es muy sencillo y muy fácil. Yo quiero decir que aquí no va a haber venganza. Sí, además, la comisión es muy diversa. En la comisión están 3 colegas de UNES. Está la colega Soledad Diaf, del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. Y el resto responde a la mayoría. Pero, Fernando, venganza no es juzgar lo que han hecho mal si se han robado. Para nada. Eso es seguir el delito. Pero yo quiero destacar lo que dijo Vilma, que se fue, que realmente el trabajo de la Comisión de Fiscalización es muy básico y limitado, de acuerdo con la normativa actual. Yo por eso cuando le dije al presidente, cuando le respondí al presidente Lasso que yo acompañaría este trabajo, esta cruzada anticorrupción del gobierno con la Comisión Internacional de Naciones Unidas, mi objetivo no es reducir el trabajo de la Comisión de Fiscalización o el mío en lo personal a gestionar juicios políticos contra los exfuncionarios del actual gobierno que tienen 1 año para ser procesados o los del gobierno del presidente Lasso. Para mí el gran trabajo de fiscalización que le debe la Asamblea al país es investigar más de 20 años. Y eso es muy importante. Cuando yo le dije a Guillermo Lasso, oye Guillermo, y yo creo que lo primero que hay que investigar es el feriado bancario, porque este país necesita un lavado total de imagen. A ti mismo te han acusado de ser parte del feriado y me dijo encantado y me encantaría. Yo hice una investigación con Eduardo Valencia, que ya no está entre nosotros, sobre el feriado bancario, pero creo que desde la Asamblea sería muy bueno para todos, para correístas y no correístas, tener más información sobre lo que pasó en la crisis, ahora que hay una sentencia incluso que absuelve en el plano del peculado a los hermanos de Isaías. Creo que es mucho más oportuno e importante llevar adelante esa investigación. Y lo otro, ¿qué pasó en el gobierno de Alfredo Palacio? ¿Qué pasó en el gobierno de Rafael Correa? ¿Y qué pasó en el gobierno de Lenín Moreno con los grandes contratos? Ese va a ser mi trabajo. Y quiero decir algo a los ciudadanos. Creo que de lo poco, y eso sabe Luis, lo poco bueno que hizo la Asamblea que se fue, está una reforma a la ley orgánica, a la función legislativa, que le devuelve al legislador su condición de fiscalizador nato. Es decir, ahora, que no pone los límites. Ahora ni Luis Almeida ni Fernando Villavicencio podemos quejarnos de que tenemos que pedir a través de la presidenta de la Asamblea o a través de una comisión los documentos, la información e incluso las comparecencias. Eso es muy bueno, Luis, eso es muy bueno decir. Ningún legislador puede ahora decir, no, es que no estoy en esa comisión. Es más, si Villavicencio no estuviese en esa comisión, yo iba a hacer mi trabajo, como decía,
puedo dar, siendo sacerdote, puedo dar misa en la vía pública, no hay problema, a veces no se necesita iglesia. Y Luis, entonces, bueno, en esa comisión en la que está, hay temas como generación de empleo, seguridad social, y nada menos que la seguridad social general, la de la policía y de las Fuerzas Armadas, y la de la policía con una negociación hecha a través de casas de valores y una bolsa de valores, mi estimado Luis. Vea, mi querido Francisco, el tema no solamente va por tener más policías, el tema está en darle trabajo a nuestra gente, porque la seguridad es integral, la seguridad tiene que ver mucho en la educación, tiene que ver el empleo, tiene que ver los recursos económicos, porque aún los más grandes delincuentes no quieren estar presos. Así es que, por lo tanto, hay que darle bienestar a la gente, tenemos que reactivar, y yo no le estoy poniendo difícil las cosas al nuevo presidente, no, eso lo quiere hacer él también, y eso lo queremos hacer también nosotros. Nosotros queremos ir hacia construir que realmente las cosas vayan bien por el país. Pregunto ahora, yo no juzgo a los hermanos Isaías, yo fui presidente de la Comisión de Fiscalización y me tocó investigar algo muy importante, muy importante, del pago de la deuda que había por parte de el Filambanco al Banco La Previsora en ese entonces. 400 y más millones de dólares. Dineros que fueron pagados, pero después el correísmo, y yo no es que estoy abogado de los señores Isaías, pero dentro de las persecuciones que hizo el correísmo, puede que haya sido también una de las exageraciones en este sentido. Hoy en día, el peculado, dice la Corte de Jueces, que creo yo son probos, en términos generales han perseguido al correísmo sin ningún problema y no por lineamiento político, pero allí hay que también ver una situación. Se pagó, ¿por qué hubo la persecución? Vea, y yo no soy abogado de ellos, quiero aclarar, no soy empleado de ellos, no trabajo para ellos, a mí no me dan un solo centavo, nada de eso, por si acaso, ni ayuda económica para las campañas, pero en la vida hay que ser justos. Ahora, ¿cuál será el daño que reclamarán la familia Isaías? Si vendrán o no a reclamar pero la sentencia sí está clara en eso, Luis. Dice que por peculado, por peculado no, pero que lo que ya ha sido incautado, esta liquidación con el Banco Central, este cruce de cuentas, está ahí. Pero además dice una cosa adicional, que ya el señor abogado Zavala ha dicho. Dice que hay otros delitos que deberían ser investigados. El señor doctor Zavala ha dicho que esos ya están prescritos. Y Fernando nos acaba de decir que sí hay que darle ese baño de verdad. Y usted peleó en eso, y hay que dar entonces ese daño de verdad. Sí, hay que darle el baño de verdad. En la vida hay que ser justos, y esa es mi posición siempre, para que usted pueda andar con toda tranquilidad, caminando sin guardaespaldas. Bueno, esperamos que estos diálogos no quiera matar. Estos diálogos, Luis, se hagan más seguidos, que podamos hacer un seguimiento del trabajo de ustedes como parlamentarios. Gracias ahora por acompañarnos, gracias a Fernando Villavicencio, a Vilma Andrade y a Luis Almeida. Un gusto saludarles. Oiga, y lo único bueno que hizo el señor Lenín el señor Lenín Moreno, es al menos liberar la libertad de expresión en el Ecuador. Eso es lo que hizo Lenín. Pero no Moreno. es poco. Hay que reconocerlo ahí, aunque su gobierno no ha sido bueno en términos generales, pero eso permite que el país, la cosa pública, se la controle. Sí. Por eso los Estados Unidos es fuerte, donde hay una prensa libre, donde la libertad de expresión, libertad de conciencia y de opinión se desarrollan. Es desde la sociedad que hay que controlar el poder público. Entonces ya tenemos un aliado para que el tratamiento de la ley sustitutiva sea también de promover la libertad y no de secuestrarla, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias, Fernando, y gracias a Vilma. Ya volvemos enseguida.
La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con